está la declaración famosa de Helsinki, que ya todos conocemos y manejamos, ¿no? Bueno, pues se da en el 64. En el 67, tan solo 4 años, se desarrolla la primera vacuna eficaz contra las paperas, ¿no? Y ya en el 95 se crea la Agencia Europea para Medicamentos, esto para tratar de sincronizar y organizar todo lo que son los procesos reguladores, ¿no?, de los medicamentos en la Unión Europea. En el 2010, con este boom de las inteligencias artificiales, de la nube, para empezar de la nube, ¿no? En el 2010 teníamos la nube, pues la industria comienza a desarrollar estas plataformas digitales y el almacenamiento de los datos, ¿no?, de todos los ensayos clínicos que existen. Y bueno, ya finalmente lo que nos tocó en la pandemia, ¿no?, del SARS-CoV-2, donde en el 2019-2020 se desarrolló la vacuna con tan solo 11 meses, ¿no? Es un tiempo récord. Entonces, así es más o menos como ha venido trabajando los ensayos clínicos. Y bueno, aquí lo que vamos a tocar en esta clase es parte de la clasificación de los ensayos clínicos, y vamos también a agarrar la parte de los sesgos o los errores que pueden ocurrir en estos ensayos clínicos, ¿no? Bien, pues van a clasificar los ensayos por estructura. Estos pueden ser paralelos, cruzados, factoriales, por clúster o por grupos. Pueden ser por hipótesis, ya sea de superioridad, no inferioridad o equivalencia. Y bueno, pueden ser también de fase 1 a fase 5, que puede ser seguridad, a fase 5, que es vigilancia a fase 4, que es vigilancia postcomercialización. Entonces, bueno, vamos a continuar. Y bueno, ¿cuáles son los ensayos paralelos? ¿Qué son y para qué nos sirven? Bueno, en estos ensayos se caracterizan porque cada grupo de pacientes recibe un solo tratamiento y justo se utiliza para ensayos comparativos. Lo que vemos aquí es, bueno, tenemos una población, de aquí tomamos la muestra, se distribuyen en 2 grupos de manera aleatoria, se determina cuál grupo va a recibir el tratamiento y cuál grupo va a ser el control, y bueno, después de esto se obtienen de cada grupo el resultado y se compara, ¿no? Características clave, bueno, podemos comparar 2 o más grupos independientes, se realiza en seguimiento paralelo de estos grupos, ajá, y es ideal para comparaciones definitivas, o sea, si el tratamiento es eficaz o no es eficaz. La ventaja es, pues tiene una simplicidad operativa y evita que se contaminen los resultados por el cruce de grupos, ¿no? Limitaciones, pues también tiene limitaciones, ya que requiere mayor tamaño de muestra y, bueno, es sensible a heterogeneidad intergrupal, ¿no? A veces el grupo control pueden ser solamente sanos y pues no podemos, que se les aplica, por ejemplo, el medicamento y no podemos ver algún cambio, ¿no? Los ensayos cruzados o crossover, eh, la mecánica del diseño es que cada paciente recibe ambas intervenciones y esto es en secuencia aleatoria. Se le dice que hay entre intervención e intervención, hay un periodo de lavado. Esto es, como ustedes saben, debe de pasar un tiempo para que un fármaco se vaya eliminando. Entonces, entre la aplicación de un fármaco a la aplicación del otro fármaco, pues deben de pasar por lo menos 5 vidas medias del fármaco, el tiempo en que tarde en eliminarse el primer fármaco, ¿no? Y bueno, ¿cómo sucede? Bueno, tenemos la población, se distribuyen de manera aleatoria, se da la primera intervención entre el grupo de interés y el grupo control. Dejamos este periodo de lavado, que son estos 5 vidas medias del fármaco, y se cruza. Ahora el grupo de intervención recibe el tratamiento control y el grupo control previo recibe el tratamiento de interés, ¿no? Y se les da un seguimiento, en todo esto. Obviamente, durante todos estos periodos se van tomando muestras, ¿no? Y tenemos los resultados y comparamos qué es lo que afectó, qué cambios hubo, etcétera, etcétera, tanto en la pre-intervención, en la fase de lavado y en la fase final, ¿no?
¿Qué es la ventaja? Bueno, ventaja es reduce la variabilidad intraindividual, lo que hablábamos de la heterogeneidad de los grupos en el ejemplo anterior, y requiere del 50 al 75% menos pacientes, ¿no? Que el grupo anterior, que el ensayo anterior. ¿Cuáles son las limitaciones? Justo esto, ¿no? Que en este periodo de lavado a veces no se logra eliminar de manera rápida fármaco y bueno, logramos ver a veces en algunas ocasiones efectos residuales y bueno, esto no es aplicable para enfermedades que son curables. Y bueno, vamos con el siguiente, que es el ensayo de diseños factoriales. Eh, el concepto fundamental de este ensayo es que permite evaluar simultáneamente la eficacia de dos o más intervenciones o tratamientos en la población que vamos a estudiar o que están participando, ¿no? Es eficiente ya que reduce los costos y los tiempos al evitar la realización de múltiples ensayos y bueno, que en este caso, bueno, esos ensayos son separados para cada intervención. Las intervenciones comunes es un 2x2, que es aquí lo que les muestro, esta intervención de 2x2, en donde, bueno, aquí tenemos la variable independiente B, que es sin medicamento, o con medicamento B, y la variable independiente A, que es con medicamento y sin medicamento A, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos es pacientes sin medicamento A, con medicamento A. Sin medicamento B, con medicamento B, hacemos la cruza. Uh-huh. Entonces estos pacientes, este grupo, va a ser mi grupo que no va a recibir, que solamente va a recibir el placebo, no va a tener ni el tratamiento A ni el tratamiento B. Este grupo va a tener solamente el tratamiento A y el placebo del B. Este grupo, placebo del A, tratamiento B. Y este grupo va a tener ambos tratamientos. Y bueno, aquí este va a ser mi grupo sin intervención o control. Como concepto fundamental, vamos a evaluar en este ensayo más de igual o dos o más de dos intervenciones y sus interacciones van a ser en un solo estudio, ¿no? Y bueno, eso es lo que trata este ensayo, ¿no? Eh, como siguiente, bueno, tenemos un ensayo por grupos o por clusters, en este caso, ¿qué es y para qué nos sirve? Este estudio es en el que la unidad de asignación no es aleatoria, no es el individuo. En este caso, bueno, no el individuo, en los demás sí se realiza la aleatorización por individuos, pero aquí no. Más bien, se selecciona un grupo de individuos o grupos de individuos y estos son los que se aleatorizan, los grupos. Eh, por ejemplo, vamos a tomar diferentes escuelas de la delegación Tlalpan, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a lateralizar van a ser esas escuelas. O bien los centros de salud de la delegación Tlalpan, y estos van a ser los que van a ser de manera aleatoria. En este caso, los tratamientos los vamos a asignar justo por estos grupos, ¿no? A la escuela que está en el sur de la delegación le vamos a asignar tratamiento a la que está hacia el oriente el tratamiento B, a la que está al poniente C, etcétera, etcétera. Y de esa manera es como vamos a estar evaluando. ¿Qué aplicaciones normalmente se les dan? Bueno, ¿dónde ocurren? Son intervenciones comunitarias, por ejemplo, en estas fases de vacunación que se dan en algunas poblaciones y también para evaluar algunas guías clínicas, ¿no? Esto es bien importante porque también ustedes lo van a hacer, ¿ok? ¿Qué consideraciones especiales? Bueno, hay un efecto intraclúster o intergrupal que requiere un ajuste estadístico, está por las variaciones de los participantes de la población de cada individuo, y también el tamaño de muestra basado en el número de clústeres, o sea, en este caso, pues vamos a necesitar un número de muestra mayor, ¿no? La profundización metodológica
la unidad de la autorización, bueno, la autorización debe ser por clusters, por ejemplo, hospitales o escuelas, como ya les comenté. Esto nos va a introducir correlaciones intracluster que van a requerir ajustes estadísticos específicos y, bueno, el coeficiente de correlación intraclase típicamente va a ser de 0.01 a 0.05 en estudios comunitarios. ¿Ok? Y aquí es más o menos como lo que les muestro. Bueno, es un posible conglomerado. Aquí tenemos clínicas, hospitales, escuelas, pueblos, ubicación geográfica. Y bueno, vamos a tomar por diferentes características que nosotros quizá queramos asignarle a estos grupos y vamos a hacerles partícipes de estos tratamientos, ¿no? Tenemos el otro, que es los ensayos de diseños adaptativos. Este ensayo me parece bien interesante porque tienen la característica justo Señor, de... sí, no llega el internet. Sí. No, no llega. Y por ejemplo, si vamos a un consultorio, el doctor Acevedo nos ha pasado su internet, entonces nos llega ahí. El aula que está en su puerta, ¿no llega ahí el aula? Para empezar hasta tiene... Sí, claro. Bueno, ¿puedo proseguir? Sí, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es un diseño adaptativo? Que bueno, nos permite modificar el ensayo, de acuerdo a los procedimientos estadísticos que vayamos obteniendo. Y esto lo podemos hacer después del inicio sin afectar su validez o seguridad. Bien, aquí les muestro, por ejemplo, tenemos 4 grupos, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C, y los pacientes con placebo. En este caso, conforme vayamos viendo qué medicamento va siendo más eficaz conforme a las diferentes fases de avance, vamos a irlos descartando. Por ejemplo, vemos aquí el tratamiento A, pasó los controles de la fase 1, pero ya no pasó los controles de la fase 2. ¿Ok? Entonces ya en este caso se descarta. El tratamiento B ya no pasó los controles de la fase 1 y entonces lo descartamos. El tratamiento C pasó controles fase 1, controles fase 2 y llegó hasta el fase 3, ¿no? Y bueno, el placebo siempre tiene que estarse manteniendo durante todas las fases que vayamos nosotros a analizarlos. Y bueno, ¿cómo se realiza todo esto? Se hace un análisis ya final por la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Y justo vamos a ver los comparativos de cada una de estas etapas que se analizaron y también cada uno de los tratamientos que se evaluaron, ¿no? Entonces, esto justo, este tipo de ensayos es cuando tenemos varios fármacos, por ejemplo, candidatos que pueden ayudarnos a contrarrestar o a tratar algún tipo de padecimiento. ¿Qué tipos de adaptaciones? Bueno, que se tienen es una reestimación del tamaño de la muestra, podemos adicionar o eliminar brazos de estas muestras y, bueno, se puede hacer también un cambio de asignación aleatoria, ¿no? ¿Qué ventajas estratégicas? Tenemos desde el 25 al 40% es la mayor eficiencia, esto es de acuerdo a la FDA, y tenemos una respuesta rápida justo en emergencias, ¿no? Porque pues al momento de que vemos que, por ejemplo, aquí en el grupo B comienza a ocurrir efectos adversos, ahí se termina, ¿no? Ahí se termina ya el ensayo para este grupo. Entonces podemos tomar en este caso decisiones sin afectar a nuestros pacientes. ¿Ok? Existe el otro ensayo, que es la taxonomía de sesgos. Bueno, ¿qué es? Es la clasificación, es el ensayo de clasificación de errores sistemáticos que pueden
bueno, ya más bien ya no vamos al ensayo, sino vamos a la parte de taxonomía de sesgos, que son los errores que podemos estar cometiendo durante la aplicación de nuestros ensayos, ¿no? Entonces, ¿qué es? La clasificación de los errores sistemáticos que pueden afectar la validez de nuestros resultados o de nuestros procedimientos. Estos errores pueden ocurrir en cualquier etapa de los estudios que nosotros estemos desarrollando, ya sea desde el diseño hasta la parte del análisis. ¿Okay? Por eso es que debemos tomarlos muy en cuenta, ahorita los vamos a mencionar, para que ustedes puedan detectarlos al momento, ¿no? Y bueno, ¿esto qué nos puede, a qué nos puede conducir? Pues a tener conclusiones y resultados erróneos sobre la efectividad del tratamiento o la intervención, del tratamiento que estamos evaluando o la intervención que estamos desarrollando en nuestro grupo de pacientes, ¿no? ¿Qué clasificación, en qué temporal, cuándo pueden ocurrir estos errores? Preejecución, ya sea en la selección o en la aleatorización, o como lo dijimos aquí, en el diseño. Ajá. En la ejecución, esto puede ocurrir, estos errores podemos tenerlos en la intervención o bien por contaminación, ¿no? de nuestro grupo, evaluar. Y post ejecución, esto es en la medición que nosotros hayamos realizado malas mediciones o que estemos realizando análisis erróneos, ¿no? Sobre los resultados que estamos teniendo, que también esto es muy común, ¿no? En ocasiones queremos analizar varios grupos por TED Student, cuando en realidad pues necesitamos más bien una nova descriptiva, ¿no? Entonces, hay que checar también bien eso de análisis. ¿En qué radica la importancia? Bueno, en este caso, decir que una medida es precisa, esto no nos garantiza que sea válida. En este caso, por ejemplo, si efectuamos 2 mediciones consecutivas de una presión arterial, pero con un equipo mal calibrado, pues los valores que obtengamos con ese equipo van a ser muy parecidos en el mismo paciente. Sin embargo, esto no quiere decir que ese sea el valor real, ¿no? Sí, más bien el equipo está mal calibrado. Ajá. Y bueno, aquí tenemos justo este ejemplo de estos blancos. Por ejemplo, aquí tenemos el blanco, que es el centro. Supongamos esto es un equipo, si vemos, todos están con buena precisión. ¿Por qué? Porque se ubican más o menos todos en la misma área. Sin embargo, la exactitud, pues no es, ¿no? No llegó al blanco. Entonces es buena precisión, mala exactitud. O sea, quiere decir que aquí el equipo estaba descalibrado. Aquí tenemos un ejemplo de mala precisión y buena exactitud. O sea, no fue preciso, no llegó al blanco, pero sí nos mostró justo las distancias de los cardinales, ¿no? Aquí es muy buena, mala precisión, pero buena exactitud. En este caso, y es lo que se desea siempre en nuestros estudios, que tengan buena precisión y buena exactitud, ¿ok? Y aquí es ya el otro caso, donde no hay ni precisión ni exactitud. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta justo cuando vayamos a realizar alguna medición o algo, ¿no? De nuestros pacientes, de los parámetros, que el material, los equipos estén bien calibrados, ¿no? Y que, por ejemplo, si ustedes van a realizar algún protocolo, como cuestionarios y todo esto, que estos ya estén bien estandarizados y validados, ¿ok? En este caso, bueno, validez es sinónimo de exactitud, fiabilidad es sinónimo de precisión. Entonces, nuestros ensayos deben de ser válidos y fiables, ¿ok? Y bueno, la taxonomía de sesgos es inmensa, ¿no? Aquí encontré esta imagen, que es los sesgos o los errores en investigación clínica y médica. Bueno, se subclasifican por sesgos de selección, sesgos de medición y sesgos de confusión o mezcla de efectos. Ok, vamos a ir hablando cada uno de estos
primero vamos a iniciar con los sesgos de selección. En este caso, un sesgo de selección se entiende que es un error sistemático por grupos que no pueden ser comparables al inicio, debido a que tuvimos una aleatorización defectuosa. O sea, puede ser de que el grupo control pusimos solamente individuos sanos y en el grupo con tratamiento pusimos solamente individuos enfermos. Entonces, pues, si nosotros queremos evaluar la toxicidad o algo así de un medicamento, pues no va a ser tan válido, ¿no? Esto puede ser también errores en la selección en los criterios de inclusión o de exclusión de los pacientes, de los participantes, que nosotros realizamos esto de manera inadecuada, o bien puede darse efectos de autoselección, y bueno, esto nos va a distorsionar los resultados y nos va a afectar justo la validez del estudio, ¿no? Y justo, bueno, este sesgo de selección se subdivide en sesgo de Bergson, o de admisión, o de diagnóstico, sesgo de Neyman, sesgo de no respuesta, de autoselección o del efecto voluntario, sesgo de membresía o pertinencia, y sesgo de pérdidas de seguimiento. El de Bergson es un error de selección. Esto ocurre cuando nuestros pacientes que participan en el estudio se obtiene de una población hospitalizada, ¿no? En lo cual puede generar asociaciones espurias o falsas debido a la sobrerepresentación de ciertas condiciones entre los pacientes admitidos. Por ejemplo, si queremos evaluar algunos daños, por ejemplo, de inflamación epitelial de los pulmones, y tomamos únicamente o nos vamos a tomar, por ejemplo, más pacientes que están intubados, pues seguramente vamos a ver allí más daño, ¿no? Entonces hay que saber cuándo y qué tipo de pacientes vamos a intervenir. El sesgo de Neyman es cuando un estudio excluye casos prevalentes de la enfermedad. Por ejemplo, a los pacientes que tienen diagnósticos previos o condiciones crónicas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros vamos a evaluar, no sé, ¿no? Alguna deficiencia en las coronarias y descartamos o no tomamos en cuenta la hipertensión que tiene nuestro paciente, pues aquí puede ocurrir eso, ¿no? Y bueno, esto ocurre frecuentemente en los estudios que se enfocan únicamente en casos incidentes o nuevos diagnósticos, y bueno, lo que lleva a una subrepresentación de los casos más graves o de mayor duración. ¿Okay? Los sesgos de no respuesta o autoselección o efecto voluntario, esto es cuando los participantes deciden formar parte de un estudio que corresponde, por ejemplo, a encuestas, los cuales difieren sistemáticamente de aquellos que se niegan o no participan, lo que distorsiona los resultados. Por ejemplo, personas que se consideran más saludables, con mayor nivel educativo o con mayor motivación. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos invitando a los pacientes para participar en el estudio, y justo nuestros pacientes que tienen la afectación, la enfermedad, pues en ocasiones son los más renuentes, ¿no? O los que tienen menor disponibilidad para participar en nuestro estudio. Sin embargo, bueno, pues los que tienen mayor salud dicen, no, pues sí, dale, adelante. Y justo en este caso, logramos tener, por ejemplo, un grupo de pacientes sanos mayor que los pacientes afectados, a veces en un doble o en un triple de cantidad, ¿no? de participantes. Entonces, es esto de sesgo de autoselección. El sesgo de membresía o pertenencia, esto ocurre cuando comparamos grupos con diferentes sistemáticas en el acceso a servicios o instituciones. Por ejemplo, que tenemos pacientes de hospitales privados versus pacientes de hospitales públicos, ¿no? Lo cual, bueno, a lo mejor nuestros pacientes de hospitales privados pues van a tener mayor acceso a terapias, a una mejor alimentación, etcétera, etcétera, lo cual pues a lo mejor contrarresta con los pacientes nuestro grupo de pacientes que son tratados en un hospital público, ¿no? Que pueden ser a lo mejor más precarios
Entonces también esto hay que evitar realizarlo. ¿Okay? Otro error que puede pasar es de pérdidas de seguimiento. Bueno, ya en varios casos se sabe que es para cuando los pacientes abandonan un estudio de forma no aleatoria, lo cual pues nos va distorsionando los resultados, ¿no? Porque a veces el paciente dice, ya este tratamiento ya no me interesa, y en ocasiones llegamos a perder más del 50% de nuestra población de estudio, ¿ok? Y bueno, esto es, pueden ser porque fallecieron, porque empeoraron, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son pues, justo quienes desertan, pues esto es los pacientes que tienen mayor enfermedad y estos hallazgos, los hallazgos que se obtengan al final de los resultados, pueden subestimar los riesgos o sobreestimar los beneficios que se va a realizar de alguna intervención de un fármaco, ¿no? Tenemos la siguiente, que es sesgo de medición. Este se distorsiona, este error es sistemático y distorsiona de resultados, lo cual se debe a instrumentos imprecisos, lo que hablábamos, ¿no? Mal calibrados, falta de estandarización o bien que los evaluadores no son cegados. A lo mejor, por ejemplo, si el evaluador ya tiene predicho o prescrito en un expediente que el paciente que va a pasar actual tiene riesgo, pues se puede predisponer a dar un diagnóstico y a lo mejor no es así, ¿sí? Entonces, eso es, por eso es importante también realizar el ciego de los evaluadores. Y esto, bueno, que nos puede dar, pues es una sobreestimación de efectos si el médico conoce esa asignación. Estos se subdividen en sesgo de recuerdo-memoria, en lo cual los participantes recuerdan eventos de forma inexacta o selectiva. Esto distorsiona los resultados. Esto es común en estudios retrospectivos, por ejemplo, exposición a riesgos. Aquellos que tienen la enfermedad tienden a reportar más exposiciones que los controles. En ocasiones, por ejemplo, los pacientes sanos no recuerdan que, porque están sanos, que por ejemplo durante toda su niñez estuvieron expuestos a algún químico, ¿no? Y el paciente enfermo, por ejemplo, que tenga cáncer, dice, ay, es que yo estuve 2 semanas expuesta a químicos en el campo, ¿no? Entonces esto también puede distorsionar. Eso es el recuerdo o la memoria, ¿no? El sesgo de procedimiento, esto es cuando hay diferencias en la aplicación del protocolo, por ejemplo, en los tiempos que se evalúa, en las técnicas o en las condiciones también, ¿no? Pues digo, porque a lo mejor si vamos a evaluar, no sé, un diagnóstico en el centro médico, es distinto a lo mejor si la misma prueba se realiza en una clínica comunitaria, ¿no? Pues a lo mejor la carencia de equipos o de especialistas pues va a limitar todo este tipo de resultados que vamos a obtener. Y también en este otro caso, bueno, por ejemplo, es medir la presión arterial en distintos horarios intergrupo. Como sabemos, con respecto al día, pues en algunas ocasiones y de acuerdo a nuestras actividades, pues vamos a ir oscilando nuestra presión arterial. A lo mejor no de manera tan grave o tan alterada, pero sí oscila, ¿no? Esto es el siguiente, el riesgo de falta de sensibilidad de un instrumento, pues cuando una herramienta de medición no detecta cambios o diferencias relevantes. Esto es, por ejemplo, tienen muy baja sensibilidad, ¿no? No podemos conocer a lo mejor los puntos, las medias, etcétera, etcétera. Y bueno, no vamos a poder detectar síntomas leves. Esto nos va a ocasionar que se subestimen efectos reales colaterales, especialmente enfermedades tempranas o sutiles. Esto es una de las características más importantes, ¿no? Que nosotros debemos de tener. Justo realizar lo que nos interesa, ¿no? Detectar una enfermedad de manera temprana, ¿no? Antes de que lleguen ya las consecuencias más graves. La sesgo de detección es cuando un grupo participa a más o mejores pruebas diagnósticas que otro, detectando falsamente más casos y alterando los resultados. Por ejemplo, que exista un mayor diagnóstico de cáncer en grupos con más revisiones. ¿Okay?
El sesgo de adaptación, los participantes modifican su comportamiento al saberse observados. Se le llama efecto Hawthorne, y esto altera los resultados ya que no reflejan condiciones naturales. Bueno, aquí vemos el efecto Hawthorne, es el cambio de comportamiento de los participantes al saberse observados, distorsionando resultados. Por ejemplo, los trabajadores aumentan su productividad temporalmente cuando están siendo observados. También, por ejemplo, cuando se realizan encuestas, en ocasiones el paciente se da mucho, por ejemplo, en esta cuestión de las parejas sexuales, ¿no? Todavía tenemos mucho ese tabú en nuestra población. Entonces, cuando va la esposa con el marido o el marido con la esposa, pues para que no se enteren, dicen menos parejas sexuales de las que realmente son. Y pues a lo mejor tiene allí algunos casos especiales de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que puede ser importante. El sesgo del entrevistador, bueno, es cuando el investigador influye en las respuestas mediante su lenguaje corporal, tono o preguntas dirigidas. Ejemplo, bueno, asentir ante respuestas deseadas, que el propio entrevistador vaya conforme va aplicando el cuestionario, pues vaya induciendo, ¿no?, al paciente, le va haciendo gestos, le va haciendo alguna que otra miradita, o entre pregunta y pregunta hace una plática para que la siguiente pregunta o la siguiente respuesta sea condicionada, ¿no? Entonces, también esto suele ocurrir. Después pasamos al sesgo o al error de planificación, el cual es un error sistemático por deficiencias en el diseño de estudio. Esto es cuando lo planteamos. Por ejemplo, el tamaño de muestra insuficiente o las variables que fueron mal definidas. Esto nos va a generar resultados poco confiables o no generalizables y no aplicables para nuestro proyecto de investigación. Esto puede ser también por sesgo presupuestario. Esto nos va a dar una distorsión de los resultados por limitaciones económicas, lo cual afectan el diseño o ejecución del estudio. Por ejemplo, tener una muestra pequeña de población a evaluar, tener un seguimiento corto o instrumentos poco precisos, lo cual, bueno, pues va a impactar la validez y la generalización de nuestros resultados, ¿no? El error de evaluación inicial del proyecto, en lo cual los criterios de selección o los indicadores iniciales no van a reflejar de manera adecuada los objetivos reales que nosotros estamos queriendo desarrollar en nuestro proyecto, en nuestro estudio, lo cual nos va a llevar a mediciones erróneas. Por ejemplo, usar indicadores de corto plazo en proyectos que pueden ser de largo alcance, ¿no? Por eso es que siempre les recomiendo a los médicos residentes, a ustedes, que midan justo las características de su población de pacientes que van a participar en su estudio, las características de la unidad de medicina en la cual están, si pueden ser aplicables, si no pueden ser aplicables, si cuentan con los recursos, si no cuentan con los recursos, si van a realizar el análisis de los datos o van a obtener los datos de los archivos. Bueno, que esos datos que van a evaluar realmente se tengan en ese periodo de evaluación, ¿no? Se cuenten los archivos con esas características, ¿ok? Porque si no vamos a tener ya desde un inicio los errores, ¿no? El error de concepto es que, bueno, las definiciones operativas de las variables no capturan o no enfocan de manera adecuada los constructos teóricos estudiados, lo cual pues nos va a ocasionar que genere mediciones, obtenga mediciones inválidas. Por ejemplo, va a definir calidad de vida, ¿no? Esto pues, se puede definir solamente con indicadores físicos ignorando pues esos aspectos emocionales, ¿no? A veces podemos ver a una persona muy saludable. Justo conocí a una persona que estaba muy saludable, muy grandote, muy musculoso, pero estaba pasando en ese momento un problema ahí social, psicológico, sentimental, que pues, me decía, oye, pues, es que me siento mal, ¿no? Es una mala calidad de vida la que tengo actualmente. Entonces, debemos justo de evaluar todo esto. Pasamos al siguiente, que es el error de muestreo.
que es un error sistemático, el cual surge cuando la muestra seleccionada no es representativa de la población del objetivo. Esto debido a métodos de selección inadecuados o bien que nuestra población al momento de plantearlo, pues tuvimos una cobertura incompleta, ¿no? No seleccionamos de manera correcta. Por ejemplo, bueno, estudios que solo incluyen a pacientes urbanos pueden subestimar justo los problemas rurales, ¿no? En el caso del dengue, si evaluamos, por ejemplo, el dengue aquí en Morelos, únicamente en Cuernavaca, pues sí, ¿no? A lo mejor vamos a ver que las personas que están más cercanas a las barrancas pueden tener más la infección por dengue. Pero, y ya decimos, no, pues el estado de Morelos solamente tiene una baja incidencia en el dengue, ¿no? Porque pues, evaluamos en Cuernavaca y ya con eso, no. Pero Morelos, pues, incluye otros municipios y estos municipios, pues, tienen tierras cañeras y ahí se desarrolla mucho el mosquito. Y entonces, pues, tenemos muchos casos en temporadas de lluvias de personas con dengue, ¿sí? Por eso debemos de tener una heterogeneidad en ese caso, ¿sí? De las muestras en todo el estado. Ya por eso podemos dar un correcto diagnóstico, ¿no? Y resultados. El sesgo por falta de representatividad de la población, esto ocurre cuando los participantes no tienen o no reflejan la diversidad de la población real que usará el tratamiento. Por ejemplo, que cuando se excluyen a los ancianos o a las minorías, lo cual limita la aplicación de resultados. Por ejemplo, ensayos oncológicos que solo incluyen a pacientes menores de 70 años, subestiman toxicidades en adultos mayores, ¿no? Esto también, o que dicen, ok, solamente vamos a evaluar los pacientes con cáncer de próstata a partir de los 65 años, ¿no? Sí, bueno, pero como ya en la vida que tenemos, pues ya sabemos que a partir de los 40 años, diversos factores pueden también alterar o inducir la aparición de cáncer de próstata en estas poblaciones adultos jóvenes, ¿no? Entonces, allí podríamos estar haciendo un sesgo, estamos induciéndonos un sesgo sobre nuestro estudio para evaluar el cáncer de próstata, por ejemplo. El sesgo de la falta de representatividad de la muestra. En este caso, bueno, la muestra no refleja de manera adecuada las características claves de la población objetivo. Por ejemplo, esto se puede dar por la edad, por el género, por comorbilidades, etcétera, lo cual nos va a limitar la validez del estudio, ¿no? Por ejemplo, en ensayos clínicos es común la exclusión de adultos mayores o grupos étnicos. Hay algunos grupos étnicos, por ejemplo, que sufren más cierto tipo de padecimientos, lo que conocemos, por ejemplo, como la tiña, ¿no? La tiña, pues vemos que algunos grupos étnicos lo desarrollan un poquito más, ¿no? Y a veces se les discrimina o se les quita, y pues eso no puede ser. Por ejemplo, exclusión de pacientes con polifarmacia, subestima efectos adversos reales, y bueno, en algunos se puede incluir solo centros urbanos. Eso también pues es un sesgo geográfico, ¿no? El sesgo geográfico es muy común y pues a veces se da justo porque los pacientes que viven en zonas rurales pues no pueden acudir de manera periódica a los centros de salud, ¿no? Por el transporte, por todo esto, y entonces aquí de manera no deseada, pues podemos tener este sesgo por falta de representatividad de la muestra. Ya casi terminamos. Bueno, pasamos con el sesgo de recolección de datos. Esto es cuando en la obtención de datos o registro de información se pueden distorsionar los resultados. Por ejemplo, en ensayos clínicos puede deberse a instrumentos no válidos, la variabilidad entre evaluadores o la falta de segamiento. Por ejemplo, medición no estandarizada de efectos adversos entre centros. También los evaluadores, por ejemplo, la mañana puede estar un evaluador con toda la experiencia y en la tarde, pues a lo mejor puede estar un evaluador que apenas va iniciando, ¿no? Y se le pueden pasar a este evaluador de la tarde algunas características que se van a calificar del estudio. Los sesgos debidos al encuestador,
el encuestador, en este caso, influye las respuestas mediante su lenguaje no verbales, como ya lo habíamos platicado, un tono, una formulación de preguntas, lo cual puede estar generando datos distorsionados. Por ejemplo, puede ser la pregunta de puede preguntar algo grave, pero como lo pregunta muy tranquilamente, entonces el paciente dice, no, no tengo eso. O puede ser algo pues que no sea tan relevante para el estudio, pero si lo pregunta con insistencia, el paciente va a sentir justo que se va a sentir obligado a responder que sí tiene eso, ¿no? Los ensayos clínicos es crítico en escalas objetivas, por ejemplo, el dolor. Ajá. El entrevistador enfatiza palabras al preguntar sobre los efectos adversos. Leí apenas hace como 2 semanas un caso de una niña que desde los 3 años hasta los 11, siempre esta niña mostraba que tenía una escala de 10 de dolor, ¿no? Y eso es subjetivo, ¿no? A veces estas escalas son subjetivas, ¿no? Y entonces decía, hacía la reflexión profesional de la salud, decía, ¿qué tanto es cierto esto? ¿Qué tanto puede ser ya algo más inducido, ¿no? Entonces allí se presta incluso hasta para un tipo de reflexión o discusión ética, moral, de salud, ¿no? Es algo pesado, ¿no? Pero bueno, esos son algunos ejemplos que que pueden ocurrir. El error por olvido es distorsión de resultados cuando los participantes no recuerdan o reportan información clave de manera incompleta. Por ejemplo, cuando se están realizando estudios retrospectivos, hay pacientes que no recuerdan los efectos adversos que tuvieron con ese medicamento, o bien que durante ese tiempo que estuvieron tomando el medicamento A, también por ahí tomaron un medicamento de alguna receta B, ¿no? Y entonces eso no se recuerda. Entonces pueden ocurrir ese tipo de errores. El sesgo por objetividad ocurre cuando las mediciones o interpretaciones están influenciadas por percepciones subjetivas del investigador o del participante. En ensayos clínicos, por ejemplo, afecta escalas de evaluación no cuantitativas, por ejemplo, la calidad de vida, como ya habíamos hablado, y los médicos que califican mejorías según sus expectativas del tratamiento. Por ejemplo, esto en algunos casos puede ocurrir que si una farmacéutica por ahí está diciendo, no, pues échame la mano. Entonces, a veces podemos dar por ahí, y eso es ética. Esto es ética y doctoras, doctores, sean por favor muy éticos, no porque una farmacéutica me haga ojitos, voy a prestarme. No, 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 no. Hay que ser siempre muy éticos, ¿ok? El sesgo de confusión o ignorancia es cuando una variable externa no controlada distorsiona la relación entre la exposición y el resultado. Ajá. Por ejemplo, en un estudio sobre café y cáncer, si los fumadores se agrupan en los bebedores de café, pues obviamente van a decir, no, pues tiene cáncer, pero cuando en realidad de lo que ocasionó y bueno, no reportaron que eran fumadores, y van a decir, bueno, yo sí tomo más café, y entonces van a decir después que el factor de riesgo para desarrollar ese cáncer en realidad fue el café, cuando en realidad es el tabaco, ¿no? Entonces hay que ver también esas variables confusorias, ¿no? El sesgo de la medición, que es un error sistemático que ocurre al medir variables de estudio de forma inexacta o inconsistente. Esto se da en ensayos clínicos y, bueno, ocurre cuando los instrumentos que estamos utilizando no son validados, por falta de cegamiento de los que están aplicando el estudio, o la variabilidad entre los evaluadores, ¿no? Por eso es que se recomienda que, de ser posible, una misma persona sea el evaluador y que sea a punto ciego, ¿no? A punto ciego. Y bueno, esto nos puede ocasionar la distorsión de los resultados reales. Por ejemplo, se da por diferencias en la toma de presión arterial entre enfermos. Si nosotros utilizamos un equipo que está mal calibrado, pues seguramente vamos a tener ahí errores, ¿no? El sesgo por abandono, bueno, los participantes abandonan un estudio de forma no aleatoria, lo cual pues, nos va a distorsionar los resultados. Por ejemplo, si tienen
quienes desertan tienen estas características distintas, por ejemplo, mayor gravedad, pues podemos subestimar los efectos reales, ¿no? O sea, si se nos van la mayor parte de pacientes que tuvieron la enfermedad más grave, pues vamos a subestimar. Si los descartamos, se van a descartar, ¿no? Se tienen que descartar, pero ya estamos subestimando los resultados reales. Y bueno, el sesgo de publicación ocurre cuando estudios con resultados positivos estadísticamente significativos tienen mayor probabilidad de publicarse que aquellos con hallazgos negativos o neutros. Esto es bien común, ¿no? Que decimos, oh, ok, voy a publicar solamente mis resultados bonitos. Los resultados que este ensayo que hice y que no resultó, pues ese no lo voy a publicar. Pues no, es importante también publicar o decir, ¿saben qué? Esto sí nos dio resultado y esto no nos dio el resultado. ¿Por qué? Porque eso nos permite, aparte de contribuir al conocimiento, permite que en futuros ensayos, pues ya se descarten estas otras opciones que no dieron resultados en el estudio que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Y bueno, esto se está distorsionando la evidencia disponible. Esto es común en los ensayos clínicos y revisiones sistemáticas, por ejemplo, en los metaanálisis ya que están muy en boga actualmente, ¿no? Solamente se toman aquellos estudios que fueron positivos y ya nos muestran, no, pues esto es bueno, este fármaco es bueno por estos estudios, pero no toman en cuenta aquellos estudios que reportaron que el fármaco pues no era efectivo en tal o cual población, ¿no? O en tal o cual condición. Sesgado de latencia de la población, estudios con resultados positivos que se publican más rápido que aquellos con hallazgos negativos o neutros. Es muy común que las editoriales digan, ok, tú tienes un muy buen resultado, te lo voy a publicar, ¿no? Ya. Y en cambio, por ejemplo, si tenemos por ahí un resultado más o menos o negativo, pues prácticamente es muy poco probable a veces que se nos publique, ¿no? Pero es importante dar a conocer tanto resultados buenos como resultados malos. Y bueno, esto nos va a generar una distorsión temporal en la evidencia disponible. Por ejemplo, esto pues se puede dar una demora en ensayos de vacunas, ¿no? El sesgo de diseminación, que en los resultados de investigación se comunican de forma selectiva, solo los hallazgos positivos, y bueno, esto va a distorsionar la evidencia. El sesgo editorial, esto es cuando las revistas rechazan estudios con resultados negativos o no significativos, priorizando hallazgos innovadores o positivos. Esto va a sobreestimar la eficacia de los tratamientos, por ejemplo, rechazo de ensayos que muestran equivalencia entre tratamientos. ¿Okay? Entonces, como vemos, esto fue parte de todos los riesgos, los sesgos y los errores que podemos cometer en los ensayos clínicos controlados, ¿vale? Y bueno, ya terminamos, ya estamos en tiempo, y los dejo con esta frase que dice, en la búsqueda de la verdad científica, recordemos que cada sesgo, cada error que corregimos, no es solo un error que eliminamos, sino un paso más cerca de ver el mundo con los ojos despejados de nuestros propios prejuicios. Eso, guárdenlo por favor por allí cuando estén aplicando o desarrollando sus proyectos de investigación. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención.